Fue el caso que más ha preocupado a los argentinos en los últimos días. La idea de una mujer embarazada de trillizos que de repente le dijo a su marido: voy a la farmacia y vengo, y se la tragó la tierra, apareció, y por supuesto que hay mucha información que aclara algunas dudas. Hasta ahora dan por descartado el embarazo. Hay que ver qué pasa con todo el operativo que se montó para tratar de ubicar a ella, que supuestamente había sido víctima de un delito porque estaba desaparecida. ¿Vamos al móvil? Sí, está Gabriel Prosperi allí con el móvil. Exactamente, Mariano. Hace instantes nada más, Jessica abandonó la seccional primera de Berazategui. Aquí se la trajo una vez que personal de la DDI la encontró en la casa de una expareja, en la calle 110, aquí mismo, en la localidad de Berazategui. Se le estuvieron haciendo estudios médicos primero, prima facie. Los investigadores vieron que estaba bien, físicamente está bien, pero después estudios psicológicos. ¿En qué circunstancias se fue de su casa? ¿Se sentía perseguida? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué estuvo 11 días desaparecida y recién hoy las autoridades pudieron encontrarla? Luego de un arduo trabajo de búsqueda y un trabajo, Mariano, de hormiga. ¿Para qué? Para tratar de dar con ella, encontrarla y traerla sin que intentara nuevamente darse a la fuga o intentar escapar en el caso de que ella estuviera justamente buscando eso. Pero son todas preguntas que en estos momentos se están respondiendo en la Fiscalía número 2 de aquí de Berazategui, porque el fiscal interviniente va a estar tomándole declaración. Reiteramos, aquí estuvo Jessica en la comisaría primera, estuvo resguardada, se le hicieron los estudios psicológicos de primera mano. Jessica está bien en términos generales, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estuvo desaparecida 11 días de su casa? Un enigma, un misterio del que vamos a desarrollar en instantes con más datos. Gracias, Gabriel. Y estamos trabajando en otro de nuestros móviles con Leo Godoy y más información. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad. Y estamos aquí en la calle 110A de Berazategui, que es el lugar donde apareció Jessica Cuevas hoy al mediodía. Cerca de la 1 del mediodía, un operativo policial muy importante llegó aquí a la zona, golpeó las manos de esta casa y fue a esa casa del fondo, donde aparece Jessica, sí, de 42 años. Se la ve acompañada de personal policial en una de las imágenes, que está en muy buen estado, que la lleva hacia el patrullero y de allí al lugar donde está Gabriel Prosperi. Una historia que tenemos detalles muy cuidadosos que vamos a ir contándoles, el detalle por detalle, desde cuándo vino a esta casa, cuándo fue el que algunos de los vecinos la vieron, y bueno, y el desenlace que les contábamos. Hoy, horas del mediodía, cerca de la 1, el operativo policial que logra llegar hasta el lugar donde se encontraba Jessica, y ahora las explicaciones que tendrá que dar de qué pasaron en estos 11 días. Sí, hay que decir que, a ver, evidentemente puertas adentro de esa familia hay muchas cosas que aclarar, muchísimas cosas que aclarar, pero eso no le compete a los medios. En realidad, obviamente, este tema fue tema a nivel nacional porque la mujer estaba desaparecida. Ustedes piensen que había versiones, había hipótesis, pero la mujer no estaba. Ahora que estaba, se va a empezar a trabajar, cosas quedarán para la intimidad de la familia. Pero, Carlos, ¿qué es lo que supone la investigación? El primer dato, y esto de si estaba embarazada o no estaba embarazada, porque hasta médicos hablaron al respecto. Sí. Mira, vamos a insistir con la primera hipótesis que tenía la justicia, dada la investigación que llevó adelante. Esta mujer no estuvo nunca embarazada. Según la justicia, nunca estuvo embarazada. Y pregunta con respecto a eso. Sí. ¿Se llega a esta conclusión porque ella le pide a un médico un certificado de embarazo? ¿O se llega a esta conclusión porque algún médico la ha revisado a lo largo de todo este año y descarta el embarazo? Se llega a esta conclusión porque, vamos a decirlo rápido, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, la justicia ante esto, y después vamos a hablar del rol que tuvieron las personas que dijeron investigar la desaparición de Jessica, como por ejemplo su abogada. Claro. ¿Qué rol cumplió la abogada en el momento de la búsqueda de esta mujer? Porque todo el mundo en la justicia aseguraban que no estaba embarazada. ¿Y ustedes recuerdan que una de las teorías que abonamos en este noticiero por información de la investigación era: ¿había un tema de plata atrás? ¿Le debía plata a alguien? ¿Le sacaba plata a su actual pareja? ¿Hay un tema de juego?
Son todas hipótesis que la justicia no descarta y que por eso desde un primer momento decíamos, no están hallando a una persona que se está escondiendo. Bueno, hay que ver acá si no hubo falsificación de algún documento privado, de alguna receta, ¿no? Porque ella, de alguna manera, simuló un estado de embarazo, un estado de gravidez, que no lo tuvo. Que no lo tuvo. ¿No? Por eso digo, hay muchas aristas. Lo que dice Soledad es verdad. El tema de fondo tiene que quedar en la intimidad, pero acá se movilizó el Estado para buscar. 11 días de búsqueda. ¿Saben lo que es el presupuesto del Estado de estar 11 días buscando a una persona y realmente sin saber si estaba bien o mal? Todo lo que ha ocurrido. Leo Godoy, estás trabajando en ese lugar. Deciros exactamente, porque se la ha buscado en todos lados. Estaba bastante cerca, Mirá, mucho más cerca de lo que uno imaginaba. Sí, el lugar donde estaba alquilando es aquí a unas 20 cuadras, donde vivió anteriormente unas 15. Pero esta casa es la casa de Jorge, que es una expareja con la que tienen una hija en común, ¿sí? Que es aquí el lugar donde aparecía, te decía, cerca de la 1 del mediodía, llega hasta aquí la policía, la DDI, golpean las manos, van hacia el fondo y en esa casa del fondo donde vive Jorge, su expareja, es donde la encuentran a Jessica Cuevas. Pero esto tiene una historia anterior que tiene que ver con que Jessica a veces venía a este lugar porque obviamente es su expareja y venía a buscar algo de dinero para mantener a su hija. Y también algo que nos pudimos ir reconstruyendo en este devenir es que el miércoles a la madrugada es donde se da el primer movimiento y Jessica llega a este lugar. Tapada, encapuchada en horas de la madrugada, cerca de las 2, es donde ingresa y donde comparte anteriormente unos mensajes con Jorge diciéndole que estaba viniendo para acá y que por favor le diera un lugar para quedarse. Sí, es ahí donde este hombre, su expareja, decide dejarla pasar y que se quede, con el acuerdo de que en el día siguiente se iba a ir de la casa. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando él se va a trabajar, cuando vuelve, por lo menos ese es el relato y lo que pudimos ir reconstruyendo, se la encuentra nuevamente en este lugar y con algunas marcas, cosas que lo deja algo preocupado porque él dice, temía que eso desencadenara una denuncia en un hecho que él por lo menos no tenía nada que ver. Se va a trabajar al día siguiente con la nueva promesa de que Jessica iba a llamar a la policía o iba a entregarse porque todo el mundo sabía acá que la estaban buscando y que se trataba de quién se trataba, de todo lo que hemos ido contando en estos días. Y finalmente, ¿qué pasa? Bueno, cuando él vuelve obviamente y la encuentra nuevamente, es ahí donde Jorge decide dar aviso y empieza todo el trabajo de la DDI para que poder ubicarle finalmente el desenlace que hoy contamos. Mira, acá está Damián. Una pregunta sí, antes. Sole. Una pregunta antes. ¿Se está trabajando sobre algún tema de salud mental o se está pensando solo en una estrategia? Yo voy a hablar lo que vi. Sí, mirá, hay un tema que tiene que ver con la salud mental que seguramente los peritos psicológicos se encargarán de esa situación. Lo que con Damián, que estamos acá, que un poco la conocían, porque ella vivió en esta casa, Sole. Ella vivió en es la este de su lugar. expareja. ¿Dónde volvió? A ver, Tiene un hijo con la Damián, piba. contame un poco. Bueno, ¿vos Tiene un hijo conocés con a la los piba. dos? A los dos lo conozco. Yo me crié acá en esta casa y a ella la conozco desde hace un montón. ¿Qué nos puede decir de ¿Qué Jessica? te puedo decir? Jessica está medio mal, está psiquiátricamente, estuvo psicológicamente. Viene cada tanto y le hace problemas a mi compañero. Es decir, Es la una. tenía problemas con Sí, Jorge. tenía problemas con él. Pero siempre viene y le hace quilombo a mi compañero. Pero nunca de quedarse, No, instalarse, nunca. Mi compañero la dejó porque ella le había hecho que, no miento por lo que yo me enteré hoy, porque tenía problemas familiar con la familia y bueno, y mi amigo la dejó. Pero no tiene nada de ello. Bien. Ya terminó la pareja, ¿me entendés? Bien. El día miércoles Sí. supiste vos que ella llegó en la madrugada. Yo me enteré, vino re drogada la piba acá. Yo estaba ahí en la esquina, porque yo vivo en la calle. Claro. ¿Me entendés? Vivo en un auto, no te mentir. Leo, Sí. Vivo en mi auto, porque yo tengo... Sí, Sole. hagamos una cosa, danos un segundo. Hay muchos testimonios Sí. que están surgiendo Dale. de la zona. Vamos a ser también, por supuesto, cuidadosos, porque obviamente hay un montón de vecinos que pueden decir cosas, pero también en el medio está esta mujer. Quédate ahí, danos un Claro. segundo. Gaby, volvemos con vos para
trasladarte un poco esto con los elementos que hay, ¿no? Porque obviamente al ser una historia tan de novela, tan de película, pero que deja de ser pintoresca cuando uno piensa en que el Estado gastó fortunas buscando una mujer que estaba detrás de un plan, vaya a saber uno para qué. ¿Se está analizando una pata de salud mental? Bueno, esa es una pregunta que seguramente van a poder responder una vez que declare en la Fiscalía Jessica. De acuerdo a lo que supimos hasta ahora, Jessica desapareció de motu propio. Porque si vos recordás, Sole, estuvimos el lunes pasado en el último lugar, por lo menos en el que una cámara de seguridad la vio a Jessica subiendo a un colectivo. Ahora, ¿qué rol tuvo su pareja, Javier? ¿Estaba huyendo de él, Jessica? En todo caso, ¿por qué? Y Javier, ¿sabía que estaba embarazada? ¿No sabía que estaba embarazada? ¿Cómo está hoy y cuál es su situación? Estamos con el abogado Pablo Brenner de Javier, de la pareja justamente de Jessica. Bueno, en estos momentos, Javier, ¿se enteró que ella está exculpado de toda imputación posible, doctor? Exactamente. Javier está absolutamente afuera de esta investigación y no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que no tiene ninguna responsabilidad? ¿Usted está seguro que Jessica no huía de él? Estamos completamente seguros. ¿Por qué? Lo único que sostenía esa afirmación era una mala interpretación que había de una denuncia de violencia de género que se había hecho en el mes de octubre. Esa denuncia, que no fue ratificada por la denunciante, al día siguiente ella volvió al domicilio y cuando Javier se notificó de la existencia de esta denuncia, ambos concurrieron acá a la comisaría a desactivar la denuncia, cosa que no se pudo hacer, y la denuncia quedó ahí con una restricción que no se cumplía porque ella vivía con Javier. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a esa denuncia tenemos que hacer un desarrollo cronológico, que eso pasa en octubre. ¿Tá? Primero voy a aclarar una cosa. ¿Por qué se llega a esta denuncia? Porque esa noche previa, la hija de Javier, que tiene 9 años, con la hija de Jessica, que tiene 9 años, se estaban peleando. La mamá, Jessica, quería que Javier tome partido por su hija, porque decía que tenía razón. ¿Qué dijo Javier? Yo no me voy a meter en una discusión de niños, y se fue. Ahora, ¿usted puede dar fe de que no había ningún tipo de violencia, de agresiones en este último tiempo entre ellos dos, por las cuales tal vez Jessica tomó esta decisión de irse de su casa? Puedo dar fe porque no lo digo yo, no lo dice Javier. Hay un sinfín de testimonios en ese domicilio, que son las 3 hijas de Javier, las hermanas, la sobrina con su familia, que viven todos en el mismo inmueble, y que todos ratifican un comportamiento ejemplar de Javier, que no tiene nada que ver con los actos de violencia que supuestamente se denunciaron en esa denuncia, que es toda en grado de tentativa. Dice amenazas en grado de tentativa, lesiones en grado de tentativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jessica vino acá solo pudo contar que supuestamente pasó algo. Bien, gracias, doctor Brenner. Era la palabra del abogado de Javier. Bueno, esta es la postura. Se descartaría en todo caso esta hipótesis de que ella estuviera justamente huyendo de Javier, pero se descartaría, lo ponemos en potencial, porque todo esto quedará justamente para saldarse en la Fiscalía, ¿no, Mariano? Exactamente, Gabriel. Volvemos aquí a Carlitos Estrione. Lo que a uno le llama la atención es la creación de esa historia del embarazo de trillizos, ¿no? De convivir con una persona como Javier, pudiendo ocultar un embarazo. Eso es extraño, Carlos. Bueno, y déjame seguir una línea que tiene de investigación la Fiscalía, que continúa instruyendo esta causa. Vos sabés que era averiguación de paradero, pero esto va a ser modificado seguramente. Aquí hay una estafa, pero pensemos en esto, porque se hablaba de una adicción, se hablaba de problemas psiquiátricos, pero hay que estar bien en tus cabales para poder llevar adelante durante tanto tiempo un engaño de este estilo. 11 días siendo buscada es un montón de tiempo. No lo logra alguien que no tiene un muy buen plan. Déjame decirte, más que siendo buscada, 12 días escondida, que no es lo mismo que ser buscada, porque esta mujer estuvo escondida durante todo este tiempo. Vos lo decías, mirá que si vos querés que no te encuentren, no te encuentran. O sea, había datos que hacían pensar que ella estaba desviando. La policía, le caemos un montón de veces, actúa mal en un montón de casos. Los policías de investigación saben bien esto que decía yo recién. 4 patas, mueve la cola, ladra, es un perro. En este caso, era muy difícil encontrarla porque la mujer se escondía. E insisto con el tema este.
¿Qué lograba esta mujer escondiendo el supuesto embarazo? Sobre todo, asistencia económica. Leo Godoy está trabajando en la casa donde vive la expareja de esta mujer. Leo, volvemos con vos. Sí, te contaba, Sole. Miércoles, cerca de las 2 de la mañana, sale Jorge desde el fondo porque con teléfono en la mano. Va hasta aquí, mira, te voy a mostrar, vamos a hacer ese recorrido. Sale, llega hasta la calle y se va hacia la esquina. Camina a la esquina, vuelve otra vez a la casa mirando el celular y a los pocos minutos vuelve a salir. Cuando vuelve, se encuentra con una mujer. Esa mujer viene con una capucha tapada y viene e ingresa a esta casa, ¿sí? Ingresa y va directamente hacia el fondo, ¿sí? Aquí Jorge vive en la parte de atrás, su expareja, padre de una de sus hijas, y se instala en el fondo. Allí es donde algunos de los vecinos ven ese movimiento y era tan reconocida la imagen, porque aparte era de aquí de la zona, Jessica, es decir, primero que vivió acá, y después que también estaba aquí a unas 15, 20 cuadras el lugar donde ella desaparece cuando dice que va a la farmacia y finalmente de ahí no se la ve más. Bueno, el miércoles llega esa madrugada con la promesa de irse, por lo menos eso es lo que nos dicen, de que lo que fue y lo que va a declarar Jorge en la justicia es, ella viene, me dice que se va a quedar, pero que por favor le dé alojamiento porque no tenía dónde ir. Y ahí es donde él la aloja. Finalmente dice, pero mañana me voy. Este hombre se va a trabajar, vuelve de trabajar y ella continúa aquí en la casa. Y lo que le llama la atención, y esto digo, es importante, Sole, que él le nota en las manos unas marcas, que esto obviamente los médicos legistas habrá que comprobarlo y habrá que demostrar que esto realmente es así. Y que eso le genera mayor preocupación a este hombre porque dice, bueno, no vaya a ser que después de esto detrás venga una denuncia o una hipótesis, esto se está hablando de una hipótesis de secuestro con unas marcas así, si yo solamente lo único que hice fue darle alojamiento, se queda preocupado. Eso es lo que nosotros nos relatan parte de los vecinos que pudieron hablar y tener la historia de parte de lo que este hombre que la alojó cuenta. ¿Qué dice entonces? Se va a trabajar y ahí termino, Sole. Cuando se va a trabajar se va preocupado, habla con el jefe le dice, andá y donde sea, porque lo que tenés ahí es una bomba de tiempo, es una persona que hace 11 días, que la están buscando por todos lados, que aparentemente estaba embarazada de trillizos, bueno, se fue comprobando en el camino que no, pero la van a encontrar y eso que tenés ahí es un problema. Ahí es donde decide dar aviso a la policía y finalmente el operativo que cerca de la 1 llega hasta aquí y como vimos en alguna imagen, se la veía ya salir en buenas condiciones, caminando acompañada de la policía. Extraño. Que sí, ¿no? Y qué guión de una película. Sí. Qué guión de una película, de no ser terrible, de no haber perdido plata del Estado para una búsqueda que en realidad tuvo que ver con una trampa, es una historia de película. Cerramos, Gaby Prosperi, y volvemos a tu lugar para que nos des información de cómo sigue todo esto para la mujer que tendrá que declarar y de verdad empezar a responder. Por supuesto, ahí están los porqués. Porqués que también quieren saber los familiares. De aquí se fue también acompañando a Jessica Sole, Margarita, su mamá, con otros familiares. Recordemos que en una entrevista con A24, con Pablo Ponzone, Margarita le había dicho prácticamente a Jessica, a través de nuestras cámaras, ¿por qué hiciste esto? Volvé, como intuyendo que Jessica se había ido por sus propios medios, que estaba la familia detrás para solucionarle cualquier inconveniente que pudiera tener. Bueno, la familia estuvo aquí justamente junto a Jessica en estas 6 horas aproximadamente que estuvo en la seccional primera y se retiraron en un patrullero justamente de escolta en el que llevó a Jessica hasta la fiscalía. Veremos entonces si se responde hoy mismo ese por qué. ¿Por qué estuvo desaparecida Jessica 11 días de su casa? Y hay que ver si no aparecen, ¿no?, futuras demandas, ¿no? Puntualmente hubo gente que se involucró en esto, hubo médicos involucrados que fueron de alguna manera copartícipes involuntariamente, porque esta mujer involucró a todo un entorno en virtud de una historia de película. Fíjate y fíjense, recalco algo que decía Gabriel. Solamente echó luz gente que nada tenía que ver con la desaparición. Un médico que dijo, le dije, te tengo que hacer un análisis, nunca quiso. Otro médico en testimonial, con lo relevante que es una declaración testimonial, dijo, me pidió un certificado trucho. Y termina siendo encontrada
una mujer que se estuvo escondiendo 12 días por el testimonio de su expareja. La policía termina llegando a ese lugar porque el hombre dijo, se debe haber enterado algo de lo que estamos tratando de saber, y el hombre dijo, yo no voy a quedar pegado con esta historia.